noches, amigas y amigos. Estamos empezando una edición más de nuestro programa de televisión Relades TV de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales en este día martes 3 de marzo ya del 2020. Hoy tenemos como panelistas a dos de los miembros del Grupo de Investigación Derechos Humanos para el Desarrollo Social de la Escuela Superior de Derecho. Vamos ahorita a pedirles que se presenten. Y también un invitado especial, un estudiante y profesionista, por supuesto, estudiante de la maestría en Ciencias Políticas, Felipe de Jesús Esquivel Torres, quien tiene dentro de su formación profesional una amplia experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy, denominado mecanismos alternos de solución de controversias. Ahora que está en la agenda pública, buscar formas diferentes de solucionar conflictos, de procesar problemas, más allá, les comentaba antes de entrar, más allá de lo que dice el propio derecho, la propia legislación, pero fundamentalmente el tema, no nos vamos a salir de lo que tenemos a la mano, no obstante, pues a ver si podemos encontrar otras maneras de ver de qué forma los problemas sociales pueden ser procesados, atendidos. Finalmente lo que se pretende es darle una salida, darle una salida a los problemas, a los conflictos, a las controversias, como dice el tema, y si la encontramos en el derecho, qué bueno, pero si hay otras formas pacíficas de solucionar estas controversias, pues también sería interesante. Bueno, antes de continuar, pues vamos a pedirles que se presenten. ¿Les parece, doctora? Claro que sí. Bueno, hola, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo soy la doctora Carla Yuridia Salgado Narciso. Soy licenciada en Derecho, tengo maestría en Derecho Laboral y un doctorado en Derecho. Actualmente estoy estudiando la maestría en Mediación y Conciliación del Tribunal y soy docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, hoy nos tocó estar aquí pues comentando un tema muy emotivo, es un tema nuevo, es un tema muy interesante y pues estamos aquí. Muy bien. Doctora Carla, bienvenida. ¿Ramón? ¿Parece? Después vamos a ver. Después del invitado. Después del invitado. Okay. Sí. Bueno, yo soy Ramón Silva Santos, soy el coordinador del Grupo de Investigación Derechos Humanos para el Desarrollo Social y pues trabajo en la Escuela de Derecho. La verdad, los temas del derecho son apasionantes porque quieras o no, tenemos que reconocer que la misma definición del derecho, que es un conjunto de normas que va a venir a regular la conducta externa del individuo en el ánimo de tener una convivencia. Y creo que el que hoy nos hayamos dado cita para hablar de los mecanismos alternos de solución de controversias, de alguna manera da a la sociedad nuevas herramientas, nuevos instrumentos legales que permitan resolver un conflicto ya no de la forma tan cuadrada como se hacía antes, ¿no? Sí, tan formalista. Ya tan formalista, sino que ya ahora hay medidas alternas que permiten resolver el conflicto a lo mejor sin necesidad de que tengamos que llegar a una sentencia de un juzgador. Claro. Y que deje satisfechas a ambas partes, porque finalmente una sentencia a lo mejor deja satisfecho a uno, pero al otro no. Claro. Y estos sistemas permiten mediar entre las partes para que se resuelva la conflictiva. Y obviamente que hemos invitado a alguien que tiene experiencia y conocimiento en el tema, y es por eso que hoy hemos invitado a Felipe de Jesús, a quien le pediríamos también pues que se presente aquí con nosotros. Adelante, Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio y principalmente por hablar de este tema de mecanismos alternos de solución de controversias que aquí en el estado sin duda hace mucha falta difundir. Bueno, mi nombre es Felipe de Jesús Esquivel Torres, soy licenciado en Derecho. Recién el año pasado terminé una maestría en Mediación y Conciliación. Estoy iniciando otra maestría en Ciencias Políticas. Y bien, pues la verdad es que estos mecanismos en las culturas no son nada nuevos, ¿no? Son mecanismos, la mediación se viene manejando desde hace tiempo, la conciliación igual, es algo que quizás practicamos todos los días, pero al insertarlo en un marco legal
se le viene a dar esa profesionalización, esa capacitación a personas ya especializadas en el tema de la mediación, que también son conocidos como facilitadores, pues con la finalidad de resolver conflictos donde muchas veces las leyes o el marco normativo se queda fuera, ¿no? Regularmente el derecho se entiende que regula la conducta de las personas, de los ciudadanos en una sociedad, y ese espectro de regulación a veces es muy corto, ¿no? Es muy corto y como dice Remo Entelman, un abogado de mucha trayectoria argentino, él no encontraba cómo a veces solucionar algunos conflictos que se encontraban fuera de la ley, darle ese tratamiento al conflicto que quizás no esté regulado o que quizás no esté dentro de un marco normativo. Para ello estas herramientas como la mediación, porque permea todo, ¿no? Lo más regular es que conozcamos la mediación civil, familiar, penal, mercantil, la conciliación laboral, pero también hay mediación que no precisamente está o se puede llevar dentro de una jurisdicción, vaya, dentro de los juzgados. También hay mediación escolar, hay mediación comunitaria y en fin, se puede utilizar, es una herramienta que considero debería ser explotada por nosotros los ciudadanos, sobre todo aquí en nuestro estado de Guerrero, que somos un estado conflictivo, darle ese tratamiento al conflicto y a las controversias. Sí, por supuesto, en un ambiente tan polarizado, con tantos problemas, con tantas dificultades que tienden a confrontar familias, comunidades, en todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad propiamente dicha, en los colectivos sociales, siempre habrá conflictos. Es una de las dimensiones en el ámbito político, que es vas de la negociación al conflicto, siempre, porque la búsqueda de un objetivo divide a las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas para que estos conflictos se procesen? Lo que es posible formalizar está en la ley, está en las constituciones, en el marco normativo. Lo que no es posible, porque siempre la realidad supera a la normatividad, se tienen que innovar en mecanismos que puedan mantener la convivencia pacífica. Y ahora que tenemos el problema de las violencias, ¿no?, en todos los ámbitos de la entidad, y que es una de las áreas que sigue Relades en el ámbito académico, vamos a separar, ¿les parece? ¿Cuáles estos temas de conciliación, mediación o negociación, como usted ya nos dirás, Felipe, cuál es el que mejor nos acomoda denominar? Y también esta parte de cómo se procesan estos diálogos o estos acercamientos para que en una mesa los actores en conflicto o en controversias puedan llegar a un acuerdo dentro del ámbito del derecho. Pero también quisiera que en el otro segmento viéramos estos mecanismos fuera de lo que marca lo normativo. Para los que son puristas del derecho, esto dice, bueno, todo lo que no está en derecho no es legal, no funciona, no está legitimado. Por ejemplo, para poner un tema, el obispo Salvador Rangel plantea un acuerdo, una negociación con los grupos que están desarrollando actividades criminales en Guerrero. Naturalmente, quienes afirman inmediatamente polarizante el tema, o se polariza el tema, porque dicen, bueno, ellos son actores ilegales, ¿cómo es posible que vamos a negociar con ellos? ¿Cómo es posible que el Estado de Derecho pueda transar y reducir su institucionalidad a un acuerdo de esta naturaleza? Sin embargo, lo que tenemos ahora en el marco normativo parece que no alcanza para solucionar este problema. ¿Te le parece? Empezamos entonces con la primera etapa de ir situando los conceptos claves. Felipe, ¿te parece? ¿Cuáles son estos mecanismos alternos? ¿Cómo los podemos dividir y cuáles serían los centrales? Bueno, los principales mecanismos alternos de solución de controversias es la mediación, la conciliación y el arbitraje dentro de un marco estrictamente legal. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos? Bueno, ¿los actores o el objeto de la negociación? Esa es la forma en la que se lleva, en la que se conduce el mediador, que también es conocido como facilitador.
Ahí es muy importante marcar que es conocido como facilitador porque el mediador viene a ser un facilitador del diálogo, del entendimiento entre las partes. En la mediación se entiende como un método pacífico de solucionar una controversia. ¿Te parece que todos sean pacíficos? Sí, la Okay. mediación y la conciliación, bueno, sí, todos son pacíficos. Okay. De solucionar la controversia, el mediador únicamente interviene en el aspecto de que las partes conflictuadas se entiendan, abran los canales de comunicación, se cree el diálogo, quizás cambiar sus narrativas, un poco depurándolas, sus narrativas que no sean agresivas, crear esa empatía y al final lograr que las partes lleguen a un entendimiento en su conflicto. Eso sería la mediación. Con la conciliación es muy pequeña la diferencia. En la conciliación, el conciliador podría hacerle a las partes recomendaciones respecto a la solución de su controversia. Es decir, por ejemplo, en el ámbito laboral, miren, yo he sacado el cálculo de lo que toca de su finiquito, y de acuerdo a lo que ustedes han comentado y de acuerdo conforme a derecho, lo que les corresponde es esta propuesta que tengo aquí, ¿no? Es una propuesta objetiva en base a lo que las partes dijeron y en base al derecho. Eso es lo que es la conciliación. El conciliador puede dar las propuestas de solución y el mediador no, el mediador está más limitado en ese aspecto. ¿Y el arbitraje? Bueno, en el arbitraje, como bien sabemos, se da más en materia mercantil. En palabras simples, es un juicio privado en donde las partes eligen al árbitro, quien quiere que sea, digamos, su juez, y eligen a su defensor. El procedimiento no es un procedimiento establecido en un marco legal, digamos, general o hecho por la Cámara de Diputados o nuestros legisladores. Puede ser son reglamentos. Puede ser un reglamento de, por ejemplo, la Cámara de Comercio o algún órgano internacional que regula el comercio. Médico, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces las partes están a lo que marque ese reglamento y eligen sus árbitros. Ok. Ahora, esta parte de estas tres figuras que denominaste, mediación, conciliación y arbitraje, se sitúan como mecanismos alternos de solución de controversias. Ya nos expusiste más o menos las diferencias básicas de ambos. Se requieren de actores con matices, todos denominados facilitadores, mediador, conciliador o juez o árbitro. Y en este sentido, ¿qué tan avanzado están estas figuras en la práctica del derecho aquí en Guerrero? Mira, tristemente aquí en Guerrero no tenemos un marco normativo como tal en materia civil y familiar, por supuesto menos en escolar y comunitaria. Sin embargo, en otros estados como Nuevo León están más avanzados, ahí hay incluso mediadores privados. El proceso de mediación allá es más ágil porque incluso se está proponiendo en los estados del norte una certificación para el mediador privado, en donde, digamos, las personas conflictuadas eligen al mediador privado, van con el mediador privado, logran llegar a un acuerdo, firman su convenio y en ese mismo momento el convenio tiene la fuerza de una sentencia porque al mediador se le dota de fe pública. Aquí lo interesante dentro del marco legal es que el convenio que resulta de la mediación o de la conciliación tiene la fuerza de una sentencia, sin la necesidad de pasar por un proceso tedioso que puede tardar años. Eso es lo atractivo para los ciudadanos de la mediación de estos métodos, ¿no? El no pasar por un proceso tan tedioso como es un proceso judicial, ahorrárselo quizás en un par de meses o un mes y tener esa seguridad jurídica de tener un convenio que vale lo mismo que una sentencia. Ok. Ahora, en esta limitado desarrollo de estas figuras, ¿cuáles son los obstáculos? ¿El propio sistema judicial? ¿La ausencia de programas educativos que lo fortalezcan?
¿En qué radica esto? Híjole, la verdad que los obstáculos son muchos, a pesar de que el Poder Judicial ya cuenta con sus centros de mecanismos alternos. El local. Ajá, el Poder Judicial del Estado cuenta con sus centros de mediación. Son 3 en Chilpancingo, Iguala y Acapulco, los que por ahora están. Internamente se encuentran con barreras con los mismos jueces, porque acá el procedimiento es, llegan al centro de mediación, se hace el diálogo, si se logra un acuerdo, lo que tiene que hacer el centro de mediación es acudir al juzgado a llevar el convenio para que el juzgado lo pueda elevar a categoría de sentencia, lo lleva el convenio al juzgado para que tenga esa validez, precisamente lo que buscan los ciudadanos, tener esa certeza jurídica, y ahí muchas veces es donde se topa con esta cultura que estamos tan arraigadas, no sé, de la violencia, del litigio quizás por parte de los abogados o por parte de los juzgadores, que muchas veces no se llega a comprender cómo, siendo órganos dentro del mismo Poder Judicial, no dan esa facilidad para estos mecanismos que al final de cuentas lo que propician es el diálogo y el entendimiento con las partes, y por ende pues una vida más pacífica, ¿no? Una armonía dentro de la comunidad o dentro de la familia si hay un conflicto, según sea el caso, ¿no? Ok, Felipe, doctor Ramón Silva, ¿qué pasa con la parte educativa? O sea, ¿qué necesita hacer, qué se necesita hacer para que esto se desarrolle? Primero tenemos que entender el contexto general. Es decir, debemos de entender que una forma normal de resolver una controversia, un conflicto, un litigio, la forma normal establecida en la ley es el juicio. Sí. Ir al juez para que él resuelva el problema. Y la mediación, la conciliación y el arbitraje son los mecanismos fuera de lo que es el órgano jurisdiccional como alternativas de solución. Pero luego dicen, ¿por qué se ponen obstáculos a la mediación, a la conciliación, al arbitraje? Simple y sencillamente porque el abogado vive de resolver los conflictos. Es decir, si el asunto se va a ir a resolver con un mediador, donde ya no se requiere que haya un abogado, ya no va a haber contratación del abogado. Pero, doctor, ¿y entonces, si ese abogado lo formamos como mediador? Exactamente. Ser una alternativa. Exactamente. Eso es precisamente lo que falta orientar al estudiante a entender que no solamente el proceso es una forma de ocuparse, claro, sino también puede ser mediador. O sea, aquí la doctora ya anda estudiando la maestría en mediación porque piensa, claro, como Felipe. Oye, como Felipe, que así quieren ser mediadores, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque hay que aceptar que la mediación, la conciliación y el arbitraje viene a quitar la carga laboral a los tribunales. Y la presión, ¿no? Porque en realidad están en tan lugar saturados. de 1000 juicios, claro, en un juzgado, van a llegar 300 y 700 se resuelven a través de un arbitraje, a través, claro, de una conciliación y a través de la mediación. Doctor, de todas maneras esos 700 no los resuelven. Y de todas maneras se van alargando años y años, ¿no? Y no se resuelven. Y no se resuelven. Por ejemplo, tú tienes un problema con la Comisión Federal de Electricidad. No, pues ahí se va. Y te dicen, no, pues para que te resuelva el problema hay que demandar ante el juzgado. Sí. Pero te vas al arbitraje, te vas a la Profeco, intervienen ellos para que se busque la mediación, la conciliación y si no, finalmente el arbitraje. Y ahí se resuelve un asunto sin que tú tengas que contratar a un abogado. Claro. Y de esa manera la demanda que podía haber llegado al juzgado ya no llega. Sí, entonces estos mecanismos en un futuro yo estoy seguro que vienen causados tanto los abogados como los usuarios. Creo que va a alivianar mucho el peso que hay en los juzgados en cuanto a la carga de asuntos. ¿Pudiéramos pensar en un programa educativo, doctora, de licenciatura? De hecho, sí, la mediación debe ser como una habilidad, como algo de, una digamos, capacidad, una cultura, ¿no?, que se le debe de enseñar desde pequeño a los niños, sobre todo de primaria, a nivel primaria, por ejemplo. Tenemos un ejemplo de un maestro que, me impartió clases a mí en la maestría hace un mes.
él está dando cursos en las escuelas, tanto a padres como a los menores, sobre de cómo resolver conflictos a través del diálogo. Sí. Y prácticamente, obviamente, esto es, o sea, desarrollo social, o sea, enseñarle a los niños que las cosas no se arreglan ni a golpes, ni insultándose, ni Y con el director. ni ir acusando con el papá y al ratito viene el papá, ya no es un problema nada más entre niños, ahora es un problema entre los papás y luego con el director, entonces se hace más grande. Entonces aquí es enseñarle a los niños desde pequeños que dialogando pues se pueden llegar a acuerdos, se pueden resolver los problemas y de esta manera, y no es de que yo gano y tú pierdes, aquí prácticamente es el ganar-ganar, o sea, nadie pierde, aquí los dos llegamos a un acuerdo y ganamos los dos. Y es la finalidad prácticamente, pero son habilidades que se van adquiriendo a través de la enseñanza, efectivamente, y no es hasta que exista ya un conflicto de personas adultas que tienen que estar de acuerdo y llegar ahí con el mediador y decirle, ¿sabe qué? Pues traemos un problema, queremos solucionarlo. Entonces, debe ser algo, una cultura que debe enseñarse desde nivel primario, desde muy pequeños, donde los niños ya empiezan a comprender qué es un conflicto. Realmente un conflicto no es malo, o sea, no es malo el conflicto en sí. O sea, es malo no saber resolver el conflicto, ¿no? En tiempo sin llegar a más. Claro, porque nos enseñan o aprendemos que no podemos perder, o la pérdida de algo significa un gran atraso para un pueblo, para una comunidad, para una persona. Entonces, y vivimos de manera cotidiana. Si alguna comunidad no tiene agua ahorita en Acapulco, por ejemplo, pues va y le protesta a la casa de la presidenta y le resuelven en ese momento. Es decir, hasta que se presiona, hasta que se irrumpe en una acción colectiva es cuando se resuelve. Entonces, ese es un aprendizaje pedagógico. Entonces, quiero algo, pues bloqueo una calle, ya no busco la mediación previa, porque además ni te hacen caso en muchas circunstancias. Sabes que te van a hacer caso hasta que vas y presionas o haces una actividad de protesta. Ese es digamos, el aprendizaje. Y estos conflictos entonces se van haciendo una especie de cuello de botella en el cual solo se van atendiendo aquellos bomberazos en donde a la autoridad se le presiona para resolver en todos los ámbitos, ¿no? Seguramente hay 1000 juicios, pero alguien hace una acción colectiva para presionar, pues inmediatamente el juez se pondrá a buscar el proceso para sacarlo y poder darle una respuesta. Entonces, ahora, o antes de ir al corte, quisiera preguntarles, dentro de todo este proceso está el diálogo, ¿no? Como bien lo decías, y esto escapa incluso al ámbito del derecho, que va a ser nuestro tema de la segunda parte. Para iniciar un diálogo se necesitan varias cosas. Una de ellas es que se reconozcan las partes como iguales, que es el propósito del derecho, ¿no? De los derechos de ciudadanía, de igualar a las personas independientemente del estatus socioeconómico, político, cultural que se encuentre, ¿no? Este proceso de diálogo requiere, repito, entre esas circunstancias, el reconocimiento de la personalidad, en el caso de los conflictos armados, como los que fueron aquí en Centroamérica, pues primero la personalidad beligerante de la guerrilla, para que eso pudo haberse negociado, por ejemplo, en los acuerdos de Chapultepec entre el Frente Farabundo Martí de El Salvador y el gobierno. Y en muchas circunstancias el conflicto deviene porque no hay un reconocimiento de la otra parte, sobre todo en estas asimetrías de poder, en el cual quien está enfrente, quien está empoderado, pues tiene el control de todo y dice, bueno, ¿para qué reconozco a la otra parte? Pues si con lo que tengo me es suficiente. Y de ahí sobrevienen prácticamente todos los conflictos. En este proceso, cuando ya se sientan las partes, lo fundamental es reconocer el problema, es decir, cuál es el agravio que te trajo acá, cuál es el agravio que te corresponde, y la segunda es qué podemos conceder. Sí, es decir,
si están dispuestos a conceder. Y seguramente en estos procesos de mecanismos alternos de mediación, conciliación y arbitraje, generalmente pues la gente va por todo, en este proceso de ganar, ¿no? Perdón, de ganar todo, perdón, de suma cero. No van, así es, ganar, perder, sí, que son procesos de negociación de suma cero, es decir, lo que uno gana, el otro pierde. Difícilmente pudiéramos empezar a construir una nueva narrativa en la cual se les diga a las personas que es mejor ganar, que todos ganen, a que uno gane todo y el otro pierda, que generalmente en los juicios la ejecución de las sentencias ahí radica la dificultad. Puedes tener una sentencia favorable pero imposible de ejecutar, pues ¿para qué? No te sirve de nada. Entonces estas condiciones básicas para estos mecanismos alternos radican en el diálogo. Sí, no sé si estamos de acuerdo, doctor. Totalmente. Pero además, mira, hoy me regreso un poco a lo tradicional. Sí. El estudiante antes tenía que aprenderse los artículos de la Constitución, el Código Penal, Código Civil, para poder llegar alguna vez a ser juez. Como el catecismo. O secretario de acuerdo, ¿no? Posteriormente surge el arbitraje y la conciliación como formas alternas de solución. Sin embargo, siguen mandando al estudiante a aprenderse los artículos, los procedimientos. Y con la mediación hoy cambia. ¿Por qué razón? Porque hoy no solamente mandan al estudiante del derecho a conocer la ley, sino también lo están orientando a que tenga conocimientos de psicología, que atienda a las personas desde el ámbito del ser humano. La negociación. Porque la mediación o la negociación solamente se lleva a cabo mediante la sensibilización. Sí, así es. Y el derecho, como lo decía hace rato, todo el derecho es muy cuadrado. Muy cuadrado. Demasiado cuadrado. Tú privaste de la vida a alguien y la ley dice que son 30 años, 40 años de prisión. Punto. Y vas a pedir eso. Y ya eso va a ser. Sí, así es. Y en la mediación dicen, no, espérate, vamos viendo por qué se cometió ese problema, de dónde vino, y ven un contexto sociológico que existe en ese caso, pero además conoce a las personas, y esto es a través de otras aptitudes del mediador. Claro. Es decir, alguien para que hoy sea mediador no se requiere solamente que conozca el derecho, tiene que tener una formación más integral. Tiene que tener conocimientos de psicología, de sociología y hasta de economía. Porque muchos delitos, muchos ilícitos nacen al marco de situaciones y problemas económicos. Y se formaban antes a los abogados en derecho. Así es, y anteriormente nos pasábamos ya, el examen era a ver qué decía el artículo tercero constitucional sobre educación y así. O sea, nos cuadrábamos solamente a la norma. Y hoy esta forma, la mediación, obliga al estudiante del derecho a meterse a otras áreas. Bueno, antes de dar la pausa, quiero comentarle aquí, hay muchos comentarios de sus estudiantes, sobre todo de la Escuela Superior de Derecho. Muchas gracias y esperemos que el día de mañana que estén en clases pues puedan comentar cuáles fueron sus inquietudes. Hay muchas de ellas que no nos va a dar el tiempo para expresarla. Quiero solamente comentar algo aquí, que alguien lo dice para que vean cuán fuerte es la cotidianidad. Dice Moisés Arriaga: entonces es necesario hacer presión si por algo no estamos conformes en mi facultad. Precisamente lo que se trata, Moisés, de evitar con la mediación, exacto, con la mediación es no ir directamente a la presión, sino expresar alguna inconformidad, algún planteamiento por las vías de la mediación, la conciliación o el arbitraje, que es la mejor forma, para poder plantear una controversia, ¿no? Claro. Esa es la finalidad de estos mecanismos alternos. Lo que estamos planteando acá con lo del agua es precisamente lo contrario, ¿no? De que vamos a hacer, se estila hacer esto, cerrar una calle, hacer alguna protesta, porque están cerrados los espacios de mediación, que es donde la autoridad tiene que abrirlos. Y Alberto Espejel dice que hay que identificar estas prácticas informales también, que luego se incorporan a veces por costumbre a la ley.
Es decir, ¿hay prácticas informales de mediación? Sí existe. Por ahí aparece una figura en el plano familiar que dice, bueno, vamos a ver cuál es el problema entre los hermanos o entre los familiares. Por ahí aparece algún buen sacerdote en alguna comunidad y dice, oye, pues hay un problema de dinero. Los maestros en las comunidades. Pero cuando había más convicción, profesor, cuando usted daba clases. Ahora, bueno, no es cierto. Hay muchos buenos profesores. Todavía hay. Estas prácticas informales, bueno, en Estados Unidos el profesor tiene fe pública. Acá no tenemos esta facultad, pero sí, en estos un profesor puede hacerla de fedatario, ¿no? Para algún conflicto y se reconoce en los procesos judiciales. Bueno, es por ahí Elsa Torres, Estrategia para la Construcción de Paz, por supuesto, Elsa, por ahí va el tema de la mediación en general de los procesos de negociación o de diálogos entre las partes que intervienen en una controversia. Y regresamos en unos minutos para continuar con el tema de los procesos de mediación fuera del derecho, ¿no? ¿Parece? Sí. Bueno, adelante, Dani. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Se lleva a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina el Taller Regional Sur Motivación por las áreas de estudio, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas para niñas y adolescentes de educación básica. Es una política federal de que las universidades públicas estatales estén vinculadas con el sector básico de la educación para tener esa vinculación estrecha y principalmente tener el impacto en ustedes, en motivarles la vocación que ustedes van a tener al ingresar a las universidades públicas, específicamente a nivel de preparatoria, a nivel de licenciatura y, por qué no, en un momento dado, al posgrado. El mensaje inaugural estuvo a cargo del Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestras preparatorias son las mejores del estado y del país. Estamos en 5º lugar en las preparatorias, ¿no? Y obviamente en muchos indicadores estamos trabajando, estamos unidos relativamente, haciendo trabajo a favor de los guerrerenses. Ustedes, por supuesto, muchos van a estar en nuestras preparatorias, pero hay CONALEP, hay bachillerato, donde quiera estudien, que tengan la oportunidad, pero estudien. Esa es la mejor vía para igualar una condición y tener una condición mejor entre los guerrerenses. Fomentar la motivación en un estudiante es clave para mejorar su desarrollo y la calidad de su rendimiento. Por ello es que se realizan en conjunto con la Secretaría de Educación Guerrero este tipo de talleres. Buenas noches. Dani, ¿nos puedes poner ahí el anuncio? Queremos hacer una invitación a toda la comunidad de basquetbolistas del municipio de Acapulco para un torneo amistoso de convivencia, pero también de buscar
recaudar fondos para el caso de un entrañable amigo, Luis Adrián Quinares Plasencia, que lamentablemente falleció esta semana en la ciudad de Acapulco. Es una persona que tuvo mucho reconocimiento de la comunidad basquetbolista, donde compartimos en la ciudad, estuvo en la universidad, en los grupos previos a la selección en el estado y en el municipio, y ahora sus amigos han estado haciendo torneos. Fíjate esta parte del acercamiento para recaudar fondos. El próximo va a ser el sábado 7 de marzo, como lo ven ahí en la pantalla. Juegos de convivencia con causa, categoría libre, femenil y varonil, en la cancha de Costa Azul. Todos quienes quieran ir a jugar, solo se les pedirá una cuota mínima de aportación de 50 pesos. Claro, si ustedes quieren ir pueden aportar un poquito más, no hay problema, seguramente nadie les dirá que no. Van a poder jugar 2 tiempos de 15 minutos, arbitraje sin costo, y como los dice ahí, el monto recaudado será destinado a la familia Quinares Plasencia. Los informes ahí están los teléfonos: 74 42 36 08 88 y 74 49 10 74 00. Una de las cosas que se busca en todos los procesos de diálogos, pues es hacer comunidad, ¿no? Y en esto quiero comentarlo. Luis Adrián Quinares estuvo en la selección de la Universidad Autónoma de Guerrero y por una negligencia médica falleció después de un accidente el sábado antepasado. Lamentablemente perdió la vida después, y pues ahí está. Sus amigos y familiares están convocando a este noble evento. Sus padres pues se lo agradecerán seguramente, para poder darles un pues espacio de aliento, ¿no? Para poder superar esta gran pérdida. Luis Adrián Quinares, que en paz descanse, apenas 20 años, joven, con mucho talento y pues muy querido en el ámbito del basquetbolismo en Acapulco, con un gran talento, una familia de basquetbolistas. Quiero decirles que su hermano también es es más joven que él, pero ya está despuntando con el reconocimiento que está ahí. Pues queda la invitación. Nos vemos, si alguien quiere jugar una cascarita, como se dice en el barrio. Nos vemos el día sábado 7 de marzo, después de las 2 de la tarde. Y para quienes no saben todavía, o ya lo saben, la velación por los 9 días será en la noche del mismo sábado, en el domicilio de uno de los padres de Luis Adrián, en Ciudad Renacimiento. Bueno, muchas gracias, Dani, y a todas y todos quienes quieran apoyar esta causa, solo 50 pesos. Se les agradecerá muchísimo. Pues vamos al segundo bloque de este programa, ¿les parece? Decía hace rato cuáles son aquellos mecanismos de conciliación por fuera del sistema judicial, y nos viene a la mente estos procesos de paz que se vivieron en Centroamérica, que se vivieron en Colombia, que se vivió aquí en México con los acuerdos de San Andrés, con el conflicto entre el gobierno y el EZLN, y ahora que decíamos al inicio que tenemos algunos le dicen guerra civil, otros le dicen crisis humanitaria. Lo cierto es que tenemos una gran cantidad de víctimas de esta violencia que tenemos en nuestra entidad, sobre todo, y están estas propuestas de buscar mecanismos alternos para darle salida a este conflicto. ¿Cuáles son estos elementos para poder situar estos modelos de mediación, Felipe? Bueno, bien, dentro de la comunidad, como usted planteaba, puede haber conflictos muy fuertes. Hay que saber identificar los modelos de mediación que hay. Está el método tradicional, que es el método de Harvard. Está el método narrativo, que es de Sarah Kopp, de Estados Unidos. Hay un método mexicano, que es del doctor Pesqueira, el de mediación asociativa, que va con un enfoque de mediación restaurativa. Es eso, en un conflicto dentro de una comunidad, principalmente donde
hay víctimas o a veces hay sucesos que están muy fuertes, los ánimos, pues es precisamente lo que se debe de utilizar, una mediación restaurativa o un modelo restaurativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues escuchar las necesidades de la comunidad, de la víctima y de los victimarios. Escucharlos, escuchar sus necesidades para poder atenderlas, es decir, escuchar las voces de las víctimas. Escuchar las voces de las víctimas nos va a llevar a crear una empatía y como consecuencia poderle dar solución a la problemática de la comunidad. Es muy importante saberlo identificar. Por ejemplo, en materia penal, este modelo de mediación restaurativa es el que se debe de utilizar también, porque son cuestiones pues delictivas, cuestiones más fuertes que quizás en materia civil o en materia familiar. Claro. ¿Y también los victimarios, Felipe? Claro, nos necesitamos escuchar porque un victimario, hay una causa, ¿no? Hay una vida detrás de ese victimario que lo llevó a realizar esos hechos, ¿no? Entonces es muy importante identificar qué lo llevó a realizar esos hechos, con qué finalidad. Pues con la finalidad de atender esas necesidades y que la conducta delictiva no se repita. Por eso es muy importante este enfoque dentro de la materia penal de restaurativo, porque es que no se repita esa conducta delictiva, crear los mecanismos o tener identificado esa conducta, el por qué se repite y atacarla, ya sea dependiendo de la situación, pero que el gobierno cree un plan de acción para evitar que se siga dando esa situación que puede volverse una constante, ¿no? Claro. Hay un libro recientemente, les debo la ficha, pero que estos autores van y entrevistan a los soldados. Los soldados que hoy lamentablemente han sido responsables de muchas muertes colaterales, ellos les llaman. Apenas el caso de dos jóvenes que fueron, no se detuvieron en el retén y lamentablemente los asesinaron. Va y los entrevista para indagar las condiciones en las cuales el ejército o los militares están actuando de esa manera, y nos ofrece una radiografía bastante más profunda, más humana, de a qué obedece esta actitud en este caso de los militares. Pero también hay muchos libros o muchas investigaciones que se han centrado en el análisis de los victimarios en las cárceles, sobre todo en los jóvenes, para entender por qué ese comportamiento. En ese sentido, buscar alternativas para pues que no se repita, como tú dices, claro, esa situación. Y en el caso de los modelos, más bien de las estrategias de mediación, lo mismo, la pregunta hace rato, ¿cómo estaba el sistema judicial para los mecanismos alternos? Acá hay ausencia de capacidades para que actores, digamos, profesionalizados, no del ámbito social, como decíamos hace rato, como el profesor o el sacerdote, sino profesionalizados, pudieran participar en ese tipo de procesos, pensando, por ejemplo, en iniciativas sociales como la de Guerreros Primero, que basan mucho su trabajo a través de estos foros de escucha sobre víctimas de problemas, sobre derechos humanos sociales que estén violentándose en la entidad. Y en una en su libro que editaron recientemente, se quejaban de que no hay personas, no hay con capacidades para poder desarrollar este tipo de procesos sociales. Es decir, parece ser que ahí es un desafío para la propia universidad de cómo generar algún programa educativo que produzca o desarrolle habilidades y capacidades para poder desarrollar estos procesos diálogos en nuestro estado. Pero ¿cómo lo ves, Felipe? La verdad, bueno, hace 2 años yo soy egresado de una maestría de mediación y conciliación, en donde ¿De dónde es? del Poder Judicial del Estado. Okay. Ahí en mi grupo era de alrededor de 45 personas. Casi al mismo tiempo se abrió aquí en Acapulco también, yo la estudié en Chilpancingo.
otro grupo de 40 personas. Hemos egresado alrededor de 80, un poco más, de esa maestría de mediación de conciliación. Se acaba de abrir otra, y en Chilpancingo también otros 2 grupos. Yo considero que de lo que platicamos con los compañeros, en el campo laboral nos encontramos algo limitados, principalmente porque no tenemos un marco normativo. Los esfuerzos que hacemos nosotros, los esfuerzos de llevar a cabo la difusión de la mediación son esfuerzos propios, son esfuerzos aislados, lo que hemos logrado, ¿no? Incluso estaba el proyecto con los compañeros de la maestría de crear una asociación para trabajar precisamente con estos métodos, porque de parte del apoyo hemos notado indiferencia, no tenemos una legislación que nos permita un campo laboral como mediadores privados, hay mucha resistencia al cambio, no se le da la importancia que se merece. Digo, nosotros en mi generación tuvimos como padrino al gobernador Héctor Astudillo. Me tocó dar el discurso de la clausura. Preparé muy bien mi discurso en el sentido de que él escuchara y tratara de comprender lo que es la mediación y lo que puede aportar a la sociedad. Y yo creo que algo le ha gustado porque me dijo que estaba muy bien, pero pues en acciones pues no lo habíamos reflejado ni los compañeros, ¿no? Entonces yo considero que el gobierno ha sido indiferente, no ha tomado en serio estos métodos. También mencionar que el gobernador en sus últimos 2 informes de gobierno menciona las ganancias económicas que ha resultado de la mediación y la conciliación en materia penal, o sea, lo que han recuperado a través de estos métodos en materia penal. Sin embargo, parecía que son solamente números y no son tomados en serio todavía por las autoridades. Claro, maestro. Mira, es un gran reto que tiene el Estado, porque es muy difícil brincar de un sistema tradicional a un sistema innovador. Sí. Es difícil hacer que toda la estructura del Poder Judicial, por ejemplo, ahora con el cambio de un sistema, ya estén preparados para enfrentar ese nuevo sistema. ¿Cómo hacerle al abogado que se formó en un aula, como decíamos hace rato, en una forma muy cuadrada, muy tradicional, y que ahora dentro de las posibilidades de resolver el conflicto está la mediación, pero si no están formados para ser mediadores? Creo que el esfuerzo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero es importante, pero falta mucho más. O sea, no solamente, y tiene que haber un vínculo. Ahora las universidades tienen que considerar en los planes, en los nuevos planes y programas, tienen que considerar precisamente materias que permitan formar esos mediadores. En un futuro, el Estado lo que pretende es que en lugar de que exista un juez con 1000 asuntos, exista un mediador con 500 o 600. Sí, es el propósito. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacerle para que el mediador realmente aprenda lo que son los contextos, para que aprenda lo que es la conducta del individuo, para que vea por qué se motivó al guerrillero a irse a la guerrilla? ¿Por qué el delincuente se motivó a involucrarse a la delincuencia organizada? O sea, todo eso para el profesionista del derecho no importa. O sea, aquí solamente hay una prueba de que cometió ese delito y por lo tanto, de acuerdo al tipo penal, son tantos años de cárcel. Y punto. Esa es la resolución. Entonces, el reto que tiene el Estado, el reto que tiene el Poder Judicial es muy amplio, es muy fuerte. Y creo que esas maestrías empiezan, pero es muy incipiente. Yo preguntaría, ¿los ministerios públicos están capacitados para enfrentar este sistema? Los tribunales, los tribunales deberían tener mediadores. Sí. En cada juzgado, además del juez, tiene que haber un mediador. Yo pregunto,
¿cuándo van a inyectar recursos para que se den esos mediadores? Sí. Claro. Entonces, este es el problema realmente que tiene el Estado. Doctora Carla, ¿qué hay que hacer para poder impulsar este proceso de buscar incorporar mecanismos de mediación en lo social, ¿sí? Además del plano institucional, que ya creo que está más o menos explícito, ¿verdad? Empezando. Sí. Pues empezar con fomentar esta cultura de la mediación escolar, sus herramientas, inculcarle desde pequeño a los niños y a la sociedad en general sobre el diálogo, los beneficios del diálogo, cuáles son, digamos, esa parte de que no es nada más tú me empujas, yo te empujo, Claro. y a ver quién empuja más fuerte. A ver ¿no? quién pega más fuerte. Así no, esa escuela debería ya quedar en el pasado y prácticamente guiarnos con la construcción de paz. ¿Y cómo se va a construir la paz? A través de ese mecanismo que viene siendo como la mediación, a través del diálogo. Entonces, prácticamente la mediación no es así como que enfocarnos y de que ya le hice algo y quiero que él me perdone, ¿no? Es tratar el asunto, o sea, ver la forma en cómo se resuelve el conflicto, pero también el victimario, o sea, reconocer que cometió el error y si necesita una ayuda o necesita tratamiento psicológico, que se le dé ese tratamiento psicológico para que no vuelva a suceder con otra persona o con la misma persona que pueda cometer el mismo delito. Sí. Esa parte debe ser una parte fundamental a tratar, importante sobre el victimario, y obviamente la víctima pues estar consciente de que a lo mejor el llegar a un acuerdo a través de la mediación no significa que es una persona débil o lo deja como una persona dejada que no hizo valer su derecho a través de un juicio, ¿no? Prácticamente, o de hacer que la persona que le hizo algún daño, le provocó algún mal, no lo haya pagado con cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender que también hay personas que a lo mejor tienen un mal momento, estuvieron en el lugar equivocado, o cometieron un error, o tomaron una mala decisión y a través de esto, pues cometieron pues algo que a lo mejor no lo querían, o de repente fue una acción que se salió de las manos, pero de alguna manera también el victimario es donde tiene que reconocer que lo que hizo estuvo mal. Entonces, Y de alguna manera restaurar el daño. sí, Ese eso es ya el propósito. ya va de la mano, Sí, ¿no? claro. Prácticamente la justicia restaurativa, Sí. que también es otro tema pues amplio, igual así como los mecanismos alternos de solución de controversias, en donde también poco a poco yo creo que para que la sociedad lo pueda entender y de alguna manera lo pueda aceptar y llevarlo a la práctica y podérselo transmitir sobre todo a los seres queridos y a la sociedad en general, pues es eso también, que existe la justicia restaurativa, que obviamente donde se tiene que, pues el daño cometido... ¿Y qué tan difícil es, bueno, el caso de las víctimas, que es parte central de estos modelos de mediación, que el actor central es la víctima, ¿no? Pero también, hemos comentado, también hay que escuchar a los victimarios, en eso radica la mediación, y en esto, sin embargo, los traumas complejos, los problemas sociales que se van reproduciendo con estos esquemas de violencias, de conflictos o de controversias, van dejando una estela de problemas también, desde el plano personal hasta el colectivo. Desde el familiar que no dejó que a su víctima, a su familia victimada, siguiera el proceso para la CEMEIF o para la parte del Ministerio Público, como el profesor que este fin de semana fue asesinado en una cancha de fútbol de Chilapa. Sí, la familia no quiso que se lo llevara al Ministerio Público. Allí se incuba un fenómeno de venganza, de rencor, de odio, obviamente, que no es procesado desde el plano legal, ni emocional, o de salud. Y la otra es que históricamente la violencia, que es un fenómeno muy fuerte en la entidad,
pues en muchas comunidades se genera esto que me mencionaba el doctor Ramón Silva, en los litigios de autotutela, es decir, donde la autotutela, porque pues me agravió y solo se paga ese agravio con sangre. ¿Sí? Ese es muchos de los procesos en Guerrero. Hay estudios muy interesantes que han hecho sobre la muerte en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, estos corridos famosos que se han reproducido en la música, que hablan esto de la ley del más fuerte, la ley del talión, ¿no? de la venganza por mano propia, solo para la reflexión, que es cuáles son los desafíos tan difíciles que enfrenta el simple hecho de plantearle a la familia, al familiar de las víctimas, un proceso de mediación. O sea, ahí está, primero que se pueda sensibilizar, que se pueda hacer y se pueda lograr finalmente, porque eso implica el perdón, implica la sanación de estos fenómenos que son pues muy cotidianos, lamentablemente, en nuestra entidad. Y Felipe, colegas, pues casi para cerrar, ¿les parece una última reflexión sobre este estado de la cuestión de los desafíos que tenemos en el ámbito institucional y en el ámbito académico, que ya más o menos se bocetó? Es necesario ampliar o contar con un programa educativo que atienda este tema de la mediación o incorpore los modelos de mediación como una capacidad o habilidad para sus egresados, preferentemente en una maestría. Y en la parte institucional, pues ahí están los centros alternos, pero pues parece ser que todavía en una fase inicial, ¿no? ¿Le parece, Felipe? Sí, bueno, primero decirle a los abogados, a los colegas abogados, que la mediación no viene a quitar el trabajo, sino todo lo contrario. Hay que saber entender a la mediación, porque el mediador no puede dar una asesoría a las partes. Entonces, sin duda, el abogado sigue conservando una parte importante dentro del conflicto, viene siendo el asesor de las partes en materia legal, sigue conservando esa importancia que inviste el abogado. Sin duda va a seguir siendo fundamental la figura del abogado, no es de que viene a quitar el trabajo, sino todo lo contrario. El abogado que logra comprender la mediación, que logra comprender la conciliación, se le va a abrir un campo de trabajo porque va a seguir asesorando a las partes conflictuadas. En ese sentido sí me gustaría hacerles llegar ese mensaje a los colegas abogados, que no hay que tenerle miedo a la mediación ni hay que verla como un enemigo, hay que entenderla, comprenderla y trabajar junto con ella, y decirles que mediar no es juzgar, mediar no es tampoco una terapia, mediar es promover el diálogo, y el diálogo nos va a llevar a una cultura de la paz y a eso que aprendimos precisamente en la universidad de Ulpiano, que tanto hemos escuchado, que es justicia, es dar a cada quien lo que le corresponde. Pues lo podemos hacer ahora mediante la mediación y la conciliación también. Muy bien, por aquí antes dice Miguel Ángel Mendoza: los métodos alternos son buenos, reducen cargas y costos de procesos. Sin embargo, en un porcentaje alto, estos métodos no terminan por ser suficientes ante personas que se dejan influenciar y piensan que no es suficiente y deben ir más allá de esos medios alternos. Pero en general reconoce que es un método para construir la paz. Y ahí les deja saludo al doctor Ramón y a la doctora Carla. Doctora Carla, pues un último comentario. Bueno, pues la verdad es un tema que da para más. Guerrero tiene, yo creo que las tablas para salir adelante y para echar a andar lo que es la mediación y la conciliación como debe de ser, a través del diálogo. Esperemos que las propuestas o los gritos de acá de los mediadores de dar apoyo y sobre todo más oportunidad para que se preparen y existan más mediadores capaces de construir la paz, ante todo en la resolución de conflictos, pues esperemos que pronto se dé.
Y bueno, agradecerle al público que hoy nos acompañó y estuvo pendiente de ese tema. Yo sé que no va a quedar aquí, mañana me harán bastantes preguntas en el grupo y voy a estar totalmente abierta para responder. La verdad, yo estoy estudiando la maestría en mediación y conciliación, llevo mi primer semestre, pero yo estoy enamorada de la maestría y espero continuarlo. Yo creo que si todos la estudiaran se enamorarían también. Sí, Claro, la verdad. Claro, Pero en la maestría va a estar, en la maestría de Relades. Claro, de la próxima maestría, La que ya próxima estamos, maestría, ya saldrá sí. pronto. Doctor Ramón. Yo nada más quisiera hacer una precisión. Creo que a veces la gente considera que la conciliación, el arbitraje, la mediación, como que se cuecen en la misma olla. Y la verdad es que no. Tanto la conciliación y el arbitraje han venido a aliviar la carga de los juicios en los tribunales, pero la figura de la mediación es mucho más amplia. Y yo haría una invitación a los estudiantes que ahorita están cursando la carrera y a los que acaban de terminar de derecho, Sí, claro. y aquellos que egresaron hace algunos años que no llevaron nada sobre mediación, que se metan a ver videos acerca de la mediación en Estados Unidos. Estados Unidos nos lleva añales en cuanto a la mediación. Y la verdad tienen una gran experiencia ellos, al grado tal que en este momento ellos están aplicando la mediación en los homicidios. Sí. O sea, ellos han sido capaces de sentar a la familia del que mataron y al asesino. Y han estado trabajando la mediación, como tú dices, escuchando a la víctima, escuchando al victimario, de tal manera que provoca una sanación dentro de eso, al grado tal de que han logrado hasta que se visiten, Que se reconcilien. O sea, pareciera una situación muy complicada, muy difícil, pero esa es una realidad. Pero bueno, ellos nos llevan añales. Que hay una película ahorita en cartelera sobre justicia, algo así. Ajá. Buscando justicia, está muy buena, se la recomendamos. Relacionados con esta. Sí, pero ahí es un asunto distinto, es sobre los de pena de muerte. Sí. Pero entonces hay que invitar a los muchachos a que vean las mediaciones que se hacen en Estados Unidos. ¿Y por qué no? Les va a dar mucha información. ¿Por qué no pudieran ustedes impulsar un encuentro? Sí, hay concursos a nivel exactamente, un concurso interno sobre estos procesos de mediación. Estaría excelente para ir ¿Sí? formando. ¿Te parece? Ya aquí tenemos a Felipe, que sería el jurado. Pues fíjate que eso que estás comentando sería algo nuevo. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en derecho, hacemos certámenes de oratoria. Sí, para la parte del juicio. Y lo que hicimos, por ejemplo, ahorita que llegó la nueva justicia penal, fue hacer concursos de oratoria sobre alegatos de apertura, sobre alegatos de cierre en materia penal. Que y de alguna clásica manera también la película los capacita. de Denzel Washington, ¿no? Sobre el debate. Entonces yo creo que hacer ahorita un concurso de mediación sería extraordinario. Pues adelante. No, sería profesor. extraordinario. Adelante, Sobre aquí todo para los jóvenes que en este momento se están formando. Pero entonces se llevan ese compromiso. Pues nos llevamos la tarea, Tiene ¿no? tarea. No, aquí para la maestra América Tenemos Bautista, pues ahí está una idea que seguramente... En el aniversario de nuestra institución, que va a ser en octubre, hacemos el certamen de oratoria y podemos trabajar un primer concurso Sí, de mediación. sobre mediación. Pues Felipe ya está incorporado en la universidad como estudiante ahora de la maestría en Pues ciencia lo vamos a política. invitar para que sea Y nuestro por ahí va a jurado. estar. Y Todo lo que sea abonar para una cultura de la paz, Adelante. adelante. Sí. Bueno, por último les manda saludos la licenciada Nicolás Maribel, nuestra egresada ahí de Derecho. A Felipe, que es tu cumpleaños, Felipe, ¿no? Mañana. Mira, Ya mañana. casi. Que muchas felicidades. en una Felipe, sola. bueno, acá ya... Un saludo a la licenciada Maribel Simón. Sí, ya lo abrió, entonces seguramente mañana pues tendrás que compartir Y llevar el pastel. el pastel, ¿verdad? Y les manda por ahí, bueno, gracias Maribel, muchos gustos saludarte. Pues ahí están las tareas, colegas, en este interesante tema. Será también parte de la oferta que se está pensando para este programa
de posgrado. Esperemos poder aterrizarlo en este tan corto tiempo que nos dejó la convocatoria de PNPC. Pues sin más, no queda más que agradecerles. Cuestiones básicas o de síntesis. De fondo están los procesos de diálogos, de negociación, de acuerdos, de búsqueda de salidas. La paz es eso, es buscar salidas a las violencias, a los conflictos, a las controversias, y hay todo un camino por recorrer que ya en el plano judicial Estados Unidos nos lleva una amplia ventaja, pero en el plano de los conflictos sociales, Centroamérica, Colombia, están ahí como ejemplos. Colombia nos lleva. Así es, que nos pueden ilustrar para poder pues abordar el problema en México. Tener menos tiempo de aprendizaje, claro, ¿no? Y por ahí estaremos en alguna otra ocasión continuando con este tema. Pues sin más, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos vemos mañana en punto de las 9:30 con otra edición más de este programa Relades TV. Su servidor Gabino Solano les agradece mucho, les deseo en nombre de todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.